Bien, empezamos. Trabajo 3. Obviamente empezamos con razones trigonométricas. Ahora, a cada triángulo rectángulo, que es lo que dice acá, los catetos van a recibir un nombre, ¿sí?, según el ángulo agudo que considere. ¿Sí? Acá tenemos dos triángulos rectángulos que son exactamente el mismo, ¿sí?, solo que en el primero tomo el ángulo agudo que está acá arriba, ¿sí?, el alfa que está acá arriba. Ahora, todos como sabemos, el que enfrenta al ángulo recto se llama hipotenusa, ¿sí? Recuerden siempre eso de nombrar bien los lados del triángulo, ¿sí? Esperen que entra Villavicencio. ¿Sí? ¿Y ese Entonces, perro quién es? creo que está a lo último, Villavicencio. Valentino es el nombre, no sé si lo conocen. Sí. Sí, yo a él lo recuerdo de la lista. Bien, entonces, el lado que está acá enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Los otros dos son catetos. Sí, sigue entrando gente. Bien, Hola, profe, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, lo que veníamos diciendo es que ahora los triángulos rectángulos, ya lo vimos la clase pasada igual, a cada cateto hay que darle un nombre dependiendo del ángulo agudo que tengamos de referencia, ¿sí? Acá tenemos de referencia este ángulo alfa que está acá arriba, de este triángulo, ¿sí? Ya sabemos que la hipotenusa es el que enfrenta al ángulo recto, es el que está enfrente, ese lado se llama hipotenusa, y ahora el que está enfrente del ángulo agudo que estoy considerando se llama cateto opuesto, y el que forma ese ángulo se llama cateto adyacente, ¿sí? En el otro triángulo, ahora tomo de referencia este ángulo, entonces la hipotenusa va a seguir siendo este lado, el que está enfrente es cateto opuesto y el que está al lado cateto adyacente. Muy importante ubicar bien los catetos y la hipotenusa. Bien, y después acá nos da nuevamente las razones trigonométricas, que nosotros estamos trabajando con estas tres, ¿sí? Hay otras, pero por ahora trabajamos con estas tres, ¿sí? Donde el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno, cateto adyacente, dividido la hipotenusa, y la tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿sí? Esa es la parte teórica de este trabajo. La parte práctica comienza acá, ¿sí? Donde ustedes van a tener que hallar el valor del seno, de alfa y de beta, el coseno y la tangente de cada ángulo en cada caso. Yo ahora voy a mostrar un ejemplo, por eso voy a salir de acá y voy a compartir otra pantalla, que es esta. Bien, comparto esta pantalla y como vimos recién, lo primero que debo hacer es darle nombre a cada lado, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a trabajar con este ángulo de acá. Llamémoslo el ángulo A. La hipotenusa siempre es el que está enfrente del ángulo recto. O sea que acá va hipotenusa. Este va a ser un cateto y este va a ser otro cateto. Como ahora estoy hablando de este ángulo, el que está enfrente es el cateto opuesto. O sea que este es el cateto opuesto y este, por descarte, es el cateto adyacente. Ya nombré a los catetos y ya puedo trabajar con las razones trigonométricas, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es darle un valor a cada lado, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora digo que este ángulo A mide 37 grados, ¿sí? Que el valor del lado B es de, no sé, pongámosle 8 centímetros, y debo hallar el valor de C, ¿sí? La incógnita es C, el valor del lado C. Yo tengo como dato un ángulo, ¿sí? Perdón, vamos a hacer el primer punto, no me salteé. ¿Sí? Vamos a borrar esos datos que puse ahí.
Y el primer punto en el trabajo nos dice, nos da el valor de dos lados. ¿Sí? Por ejemplo, este lado vamos a ponerle 7 y este lado vamos a ponerle 4. Vamos a poner que B vale 7 y que C vale 4, que es centímetros. Debemos hallar el valor de A como con el teorema de Pitágoras. Recordamos que B es la hipotenusa, porque lo marcamos recién. A es cateto opuesto. Y C cateto adyacente. Perdón porque entró un compañero, estaba anotando eso. Cateto adyacente. Bien. Y el teorema de Pitágoras, si recordamos, yo lo copié acá. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos. Bien, en este caso no necesito identificar qué cateto es opuesto, qué cateto es adyacente. ¿Sí? Yo sé que B, que es la hipotenusa, mide 7. B mide 7 centímetros. Y sé que C, que es el otro, un cateto, mide 4 centímetros. El que me falta hallar es este de que está acá. Entonces, si uso el teorema de Pitágoras, voy a correrme un poquito para acá, voy a resolver. La hipotenusa valía 7 al cuadrado, igual a un cateto valía 4 al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso era el lado A al cuadrado, no sé cuánto vale. Y resuelvo. 7 al cuadrado es 49, que es igual a 4 al cuadrado, que es 16, más A al cuadrado, que no lo sé. 16 está sumando, pasa a restar. 49 menos 16 va a ser igual a A al cuadrado. Esperen que entre otro compañero. Igual, esto estoy diciendo rápido porque ya lo vimos en la clase pasada. 16 menos 49, si no me equivoco, es 33. Profe, una pregunta. Mm. ¿Es la primera clase que graba? ¿Cómo? ¿Es la primera clase que graba? Creo que la clase pasada la subí, ¿o no? Si no, esta es la primera que grabo. No la subió, no subió nada. Entonces esta es la primera clase con ustedes que grabo. ¿Sí? Ok. Yo la voy a subir y la van a poder volver a ver, pero en YouTube, ¿sí? Porque no hay otra forma de subirlo. ¿Sí? Un video Ok, pase el link del canal, ¿no? Claro, yo les paso el link en el Classroom. Ok. Dale. Yo grabé la anterior clase. Dale, Pasala. dale. Sí, veo después cómo pasar. Bien, O yo me la creo subo un a canal YouTube de- y le subo el enlace, ¿sí? Ahí van a tener la clase de hoy. Bien, A vale raíz de 33, que si alguien me lo calcula sería genial, pero con que valga raíz de 33 ya me alcanza. Porque la raíz de 33 no es un número entero, va a estar entre 5 y 6. Calculo que 5,6 más o menos, ¿sí? Aproximadamente. ¿Alguien me pudo calcular raíz cuadrada de 33? ¿Cuánto sale? 5.74. 5,74. Bien. Ese es el valor del lado A. No entiendo por qué dice punto cuando acá en Argentina se usa coma, pero bueno. Porque las calculadoras están hechas con formato de norteamericano, sería americano. ¿Sí? Por eso, justamente. Okay. Por eso usan el punto. ¿Sí? Por eso dice sin, no dice sen. Como nosotros decimos seno, ¿sí? Allá dicen sino. Claro. ¿Se entiende? Está en Sí, otro sí. formato, ¿sí? Entonces ya sabemos que el valor de A es 5,74 o 5,7, es lo mismo, ¿sí? Ya tengo el valor de los tres lados. En el punto 1 eso es lo que tienen que hacer a lo primero, hallar el valor de los tres lados, ¿sí? Yo ahora muestro de nuevo, ustedes con el teorema de Pitágoras van a hallar el valor del lado faltante, ¿sí? Utilizando el teorema de Pitágoras, como hicimos nosotros acá, ¿sí? Van a hallar el valor del lado faltante y ahora van a calcular el seno, el coseno y la tangente de cada ángulo agudo, de A en este caso y de B en mi triángulo que tengo acá, de A y de B. ¿Sí? Ahora vemos cómo hacemos.
Voy a borrar esta parte de acá porque necesito. El seno de A, que es el ángulo que estoy trabajando ahora, va a ser igual al cateto opuesto, que es este valor de A, que a nosotros, como vimos recién, el lado A es el cateto opuesto y mide 5,74, ¿sí? Y el seno del lado A, que es lo que estoy escribiendo acá, va a ser igual al cateto opuesto, 5,74, dividido la hipotenusa, ¿sí? Que la hipotenusa es el lado B, que mide 7. Ustedes deben hacer esa cuenta en el primer punto, que sería 5,74 dividido 7. Si alguien la hace, yo pongo el resultado acá. Que va a dar ¿Cómo? 5,74 o punto 74 dividido 7. Va a dar 0, Dividido 7. 7, sí. 0,82. 82, ¿está bien? Está bien, profesor. Bien. 0,82 es el valor del seno. Es lo que tienen que hacer ustedes. Cambiar los valores acá y acá y hacer la división. El del seno y el coseno siempre va a dar un valor entre 0 y 1. ¿Sí? La tangente a veces puede pasar o un valor negativo. ¿Sí? Pero siempre entre 0 y 1 el seno y el coseno. El coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente, que mide 4, dividido la hipotenusa, que mide 7. Entonces debo hacer 4 dividido 7, que ¿cuánto da? 0,57. 57, ¿sí? Y con la tangente debo hacer lo mismo. Del ángulo A va a ser igual ahora al cateto opuesto, 5,74, dividido el cateto adyacente, 4. ¿Alguien puede hacer esa cuenta? 1.435. 1.4. Sí, no hagamos tanto número. Bien, con 1.4 está bien. Bien, entonces así calculé seno, coseno y tangente del ángulo A. De este ángulo que estamos trabajando acá. Si yo quiero trabajar ahora con el ángulo C, porque te pide de los dos, ¿sí? Obviamente, ahora, con respecto al ángulo C, lo voy a escribir, con respecto al ángulo C, ahora, Se tenían que hacer 180 menos 90 menos... no, en este caso ya no hacemos más eso, estamos con otra cosa, ya el 180 ya no me pide de ángulo, entonces solo me pide... claro, porque ahí no tiene ángulo. No Claro. tiene, digamos... Claro, no estamos trabajando con ángulo. Ahora lo que debemos saber, dijimos que vale 5,74. Sí. Bien, entonces ahora, con respecto al ángulo C, ahora, el lado C es cateto opuesto. Y el lado A es cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, tenemos que la hipotenusa sigue siendo el lado B, que vale 7 centímetros. El cateto opuesto, ahora, con respecto al ángulo C, ¿sí? Hablando con respecto al ángulo C, es el lado C, que mide 4 centímetros. Y el cateto adyacente, con respecto al ángulo C, es el lado A, que mide 5,74. Siempre hablando del mismo triángulo. Como ven, estamos trabajando con el mismo triángulo. ¿Sí? Ahora, con respecto al ángulo C, el del frente es cateto opuesto y el que está al lado es cateto adyacente. ¿Sí? La hipotenusa es que está enfrente del ángulo recto. Bien, es exactamente lo único que cambian son, ven que acá A era el cateto opuesto, ahora con respecto al otro ángulo, A va a ser el cateto adyacente. Y acá C era el cateto adyacente y ahora C va a ser cateto opuesto. Cambian de lugar cateto opuesto y adyacente siempre que hable de diferentes ángulos. Acá estoy hablando con respecto al ángulo A y acá estoy hablando con respecto al ángulo C. Lo único que hacen es cambiar de lugar los catetos,
¿sí? La hipotenusa sigue siendo la misma para los dos ángulos, ¿sí? Y ahora debo hacer lo mismo que hice con el ángulo A con el ángulo C. Tengo que hallar el seno del ángulo C, que es el cateto opuesto, que mide 4, dividido la hipotenusa, que mide 7, ¿sí? Esa cuenta ya la hice acá y me da 0,57. El coseno de C es el cateto adyacente 5,74 dividido la hipotenusa 7, que en este caso esa cuenta ya la hice acá y me da 0,82. Y por último, la tangente del ángulo C es el cateto opuesto 4 dividido el cateto adyacente 5,74. Acá sí debo hacer la cuenta. ¿Alguien me la hace? 4 dividido 5,74. 0.69. 0,69. Bueno, 0,7. Redondeamos. ¿Sí? Y así hallé los valores de seno, coseno y tangente del ángulo C. De A, B y C debo hallar seno, coseno y tangente. A lo que voy, vuelvo al trabajo de ustedes, ¿sí? Ahí voy a subir una imagen de su actividad 1. ¿Sí? Acá tenemos la actividad 1 que ustedes tienen en el trabajo. Ustedes lo primero que deben hacer es hallar el valor de este lado. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Recuerden que ese valor es la hipotenusa. Entonces ustedes van a tener acá x cuadrado igual a 6 cuadrado más 9 cuadrado. Sí, van a hacer la cuenta, van a pasar la raíz al final y van a hallar el valor de x en ese caso, que es lo que va a medir este lado. Y después van a acomodar las razones trigonométricas y van a hacer la cuenta de la división que tengan y le va a dar un valor, ¿sí? Un valor decimal. Es raro que te dé entero. ¿Sí? El valor decimal que te dé lo van a poner acá, después lo mismo con el coseno y después lo mismo con la tangente, respecto al ángulo que yo esté trabajando. Ese es el primer punto, ¿sí? El segundo punto que tienen en el trabajo es muy sencillo, ¿sí? Tienen un cuadro, ¿Está bien? ahí va, este cuadro tienen, y deben con la calculadora calcular el seno de 0, que si agarran la calculadora, si no me equivoco, le va a dar 1. No, perdón. Sí. El seno de 0 es 0, ¿no? Sí. Da 0, ¿sí? Después este te da un número raro. Este también. Y este también. Y este, el seno de 90, creo que es 1. ¿Sí? Y van a tener que poner los valores y completar el cuadro, pero esto lo hacen con la calculadora, ¿sí? Coseno de 0, coseno de 30, coseno de 45. Estos ángulos 0, 30, 45, 60 y 90 son ángulos notables. ¿Sí? Yo voy a mostrar la clase que viene cómo se resuelve de forma práctica esta cuenta sin utilizar calculadora. ¿Bien? Bien. Pero por ahora van a agarrar la calculadora y van a calcular los ángulos, ¿sí? De todas estas razones trigonométricas. Es hacer 3, 6, 9, 12, 15 cuentas, ¿sí? No es tan difícil. Este punto es el más fácil del trabajo. Bien, y por último, ¿sí? Ustedes tienen la actividad 3, que acá sí me pide hallar el valor de x y sí me da valores a los triángulos, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar. Ahí está. Ahí lo pueden ver, ¿no? Al punto 3 ya. Sí, se ve. Sí, bien, perfecto. Obviamente yo voy a hacer 2 ejemplos de estos. No los que están acá, pero los que están acá lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Yo voy a copiar, voy a hacer un triángulo ahora y les voy a dar datos, les voy a poner datos a esos triángulos. Bueno, voy a hacer un triángulo parecido al que está ahí. Donde obviamente este es el ángulo recto. Bueno, supongamos que acá este ángulo mide 48.
¿sí? Y me da el valor de este lado que mide, no sé, 9 centímetros. Y me pide hallar X, acá. ¿Sí? Yo debo saber cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿sí? Del ángulo que estoy trabajando. El que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. No tiene ningún valor la hipotenusa, ¿lo ven? Sí. Entonces no me interesa la hipotenusa. No la voy a utilizar, ¿sí? Ni la anoto, ¿sí? Y ahora estoy trabajando con respecto a este ángulo. El que está enfrente, ¿qué cateto es? ¿Opuesto o adyacente? Adyacente, creo. Opuesto. Opuesto. Está al frente del grado. El que Sí, está el que cerca está es enfrente, adyacente. está claro. Muy bien, el que está enfrente es opuesto. 9. Y adyacente es la X. ¿Sí? Este no me interesa, ¿sí? Así que no lo uso. Y después debo acordarme las 3 razones trigonométricas. Bueno, seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Debo acordarme de las 3 razones trigonométricas. Y yo tengo de dato el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál de las 3 tiene cateto opuesto y cateto adyacente? ¿El seno, el coseno o la tangente? Lo escuché. Vuelve a repetirlo más fuerte. ¿Cómo? ¿Cuál de La estas 3 tangente. exactamente tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente, ¿sí? Porque estos dos tienen la hipotenusa, que es el que no voy a usar. Entonces, tampoco voy a usar las razones que tengan hipotenusa. Entonces voy a usar la tangente. La tangente del ángulo, me olvidé de poner acá, que el ángulo mide 48. Es igual al cateto opuesto, que mide 9, dividido el cateto adyacente, que mide X, que es lo que quiero hallar. ¿Sí? X es lo que quiero hallar. Bien, entonces, lo primero que debo tener en cuenta es los datos que me da el triángulo. ¿Sí? Hay uno que no tiene datos, entonces ni lo uso. ¿Sí? Tengo hipotenusa, opuesto y adyacente. Hay uno que no lo voy a usar. ¿Sí? Y las razones trigonométricas, tengo que tener las 3 a mano y fijarme cuál de las 3 voy a usar. Obviamente voy a usar una sola de las 3, la que coincida con los 2 datos que me da mi triángulo. ¿Sí? Y después reemplazo los valores. Acá me pide tangente del ángulo, el ángulo mide 48, entonces acá pongo 48. Es igual al cateto opuesto, que mide 9, entonces acá voy a poner 9, dividido el cateto adyacente, ¿sí? Que mide X, entonces la X va acá abajo. Y ahora debo despejar como si fuera una ecuación sencilla, ¿sí? Siempre hace lo mismo. Esta X que está acá abajo está dividiendo. ¿Va a pasar al otro lado a qué? Si está dividiendo, ¿pasa a qué? Pasaba multiplicando. Exactamente. Entonces me va a quedar X por la tangente de 48 es igual a 9. Como yo lo que debo hallar es solamente el valor de X, la tangente está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. 9 dividido la tangente de 48. ¿Sí? Ya despejé la X, que es lo que yo quería. Entonces, ese valor lo hallo con la calculadora. Tienen que agarrar la calculadora y poner 9 dividido tan de 48. O sea que van a poner 9 dividido tan 48. Y el resultado que le dé es el que van a poner acá. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien que lo haya hecho? 8,10. 8.1. 8.1, 8,10 es lo mismo. 8.1 me gusta más, ¿sí? 8.1 centímetros, que es lo que estamos trabajando. O sea que el valor de X ya está hallado. Es ese, 8.1. ¿De acuerdo? Así se halla, así se trabaja para hallar esto, para resolver el punto 3, ¿sí? Ahora voy a mostrar otro ejemplo. ¿Sí? Voy a dibujar acá más abajo otro triángulo. ¿Sí? Supongamos
este triángulo de acá. ¿Sí? Donde voy a tener de datos que este ángulo de acá mide, no sé, 56 grados. Y después me va a dar que este mide 16 centímetros. Y debo hallar el valor de acá. Bien, debo tener en cuenta. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Sí? Eso debo escribir siempre. La hipotenusa es el que está acá enfrente, entonces es 16. El que está al frente del ángulo que estoy trabajando es cateto opuesto, que mide X. Y cateto adyacente no hay nada, entonces no lo voy a usar. ¿Sí? Entonces tengo seno de un ángulo que es cateto opuesto dividido hipotenusa, lo voy a volver a copiar, coseno de un ángulo, adyacente dividido hipotenusa, y por último, tangente de un ángulo opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Y yo tengo como dato la hipotenusa y el opuesto. ¿Cuál de los tres tiene hipotenusa y opuesto? El seno, el coseno, el seno, ¿sí? Tiene opuesto y hipotenusa. Es ese el que voy a usar. Todos los que tengan el cateto adyacente, que es este y este, no lo voy a usar. O sea que este y este no lo voy a usar, sino que voy a usar el seno. El seno del ángulo, que mide 56, es igual al cateto opuesto, que mide X, dividido el cateto adyacente, que mide 16. Y ahora, al igual que el otro, debo despejar. Este 16 está dividiendo, pasa a multiplicar. Siempre el de abajo es el que está dividiendo, no el de arriba. ¿Sí? Al de arriba, en la fracción, no lo paso nunca. Al que paso es al de abajo. Eso tiene que quedar bien claro. Es igual a X. Y como acá, ya con un solo paso despejé la X, lo único que debo hacer es resolver la cuenta con la calculadora. 16 por seno de 56. Si alguno me lo resuelve. 23,7. Imposible. 13.2. 13.2 me gusta más. 16 por sen 56. O sin que tienen en la calculadora. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuánto te dio? ¿A todos le dio 13.2? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, 13.2 es el valor. ¿Por qué no puede dar más de 16? Porque la hipotenusa es el valor más grande. Nunca un triángulo te puede dar más, o los otros dos lados, en este caso X y este lado que está acá, que no sabemos cómo, nunca te pueden dar más que 16, más que la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande, más largo. ¿Sí? Nunca te puede dar más grande que eso. ¿Sí? Entonces, si no, no es un triángulo. ¿De acuerdo? Si no, no está armado un triángulo, si te da más. Bien. Si no se entendió alguna parte, vuelven a ver y está clarito el ejercicio. El punto 3, que es el más difícil, deben hacer esto. ¿Sí? Deben anotar los tres datos. Va a haber dos en el triángulo. ¿Sí? Y obviamente una de las tres razones son las que van a usar. Ustedes tienen que elegir cuál, elijan bien. Obviamente muy fácil. ¿Sí? Si eligen bien los datos, si arman bien. Esto se puede complicar si ustedes no se ordenan bien, no eligen bien cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. ¿Sí? Todos los ejercicios, acá solamente copié 3, pero creo que hay 2 más, creo que son 5 como este, todos tienen su complejidad, ¿sí? No todos se resuelven igual. Ven que en el primero que mostré como ejemplo, hacemos un paso acá para pasar a multiplicar y 2 pasos para pasar a dividir. ¿Sí? Y en este, ¿sí? Con uno solo despeje, ya llegamos a la cuenta y ya estaba. Ya habíamos despejado la X. Algunos son más fáciles, otros son más sencillos, pero no quiere decir que sean difíciles. ¿Sí? Bien. Entonces, quedamos así. Esto es el punto 3, el punto 2 lo resuelven con la calculadora, y el punto 1 primero, que también es difícil, deben hallar con Pitágoras, y luego hacer la cuenta de división que les quede formada con la razón trigonométrica pedida.
Bien, ¿alguna duda? Sé que van a surgir dudas, pero la podemos hablar el viernes que viene o la pueden volver a ver. ¿Sí? Eso le iba a decir, profe. Sí. El viernes que viene. El viernes. Para resolver dudas. Sí, Despejar dudas. Sí, el viernes que viene vamos a despejar dudas de este trabajo y vuelvan a ver esto. Yo ahora les subo el enlace, no le voy a subir ahora porque demora el armado, ¿sí? Y aparte la internet, depende de qué tan rápida esté, ¿sí? Capaz que mañana recién nos suba el enlace, ¿sí? O el lunes, ¿sí? Porque mañana es sábado, 1 de mayo, encima feriado. Recién voy a subir lo que hablamos esta clase, ¿sí? Pero tengan en cuenta, ahora no se vayan porque voy a dejar de compartir, pero voy a tomar lista, ¿sí? De los que están, a ver si hay alguno que no lo nombro, me avisa, ¿sí? Yo tengo Ledesma Abel. A ver, Presente. Bien. Voy a ir a personas. Después Salgado Mateo. Presente. Ortiz Mariano. Presente. Erika Fernández. Presente, profe. Ricaldis José.